Vamos a iniciar la conferencia de prensa a la que citamos como Movimiento Nacional por la Esperanza, agradeciéndoles su asistencia, su participación y deseándoles que este año a todos nos vaya mejor. Y esperando también que las fiestas de fin de año hayan sido muy satisfactorias. Nos acompañan en la mesa del Presidium la compañera Carmen Vera, que es secretaria de organización del Movimiento Nacional por la Esperanza, la compañera diputada federal Marisela Contreras Julián, la compañera diputada local Beatriz Olivares Pinal, el compañero Enrique Vargas Anaya, secretario general del PRD en la Ciudad de México, y un servidor, René Juvenal Bejarano Martínez, presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza. Perdón, no lo había visto porque Enrique no quería que lo viera, ¿no es cierto? Y Alejandro Ojeda Anguiano, que es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la actual legislatura. Nos da mucho gusto que hayan aceptado la invitación. El motivo de esta conferencia es para informarles de nuestro plan de trabajo para este año y de algunas acciones que vamos a emprender el próximo domingo con motivo del gasolinazo. El Movimiento Nacional por la Esperanza se ha venido fortaleciendo a lo largo de los últimos meses. El año pasado lo constituimos en actos masivos en 8 entidades, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Puebla, en Morelos y en Chiapas. Y nuestro objetivo es que este año lo constituyamos en estas entidades, en los municipios, distritos locales o federales, según el grado de organización que logremos avanzar, según la capacidad que tengamos de organización. Somos optimistas porque, por ejemplo, en el Estado de México ya se programaron a lo largo de los próximos 6 meses los 40 eventos distritales, uno en cada distrito federal, son 40 en total, y así lo pensamos hacer en las otras entidades, ya sea con distritos locales, como en Michoacán o Oaxaca, que son más de 20, y en otras entidades. En Morelos va a ser municipal, porque ahí la organización ha crecido mucho. Llevamos ya el movimiento organizado en 15 municipios y pensamos completar los más de 30 en lo que va de este año. Vamos a constituir el movimiento en las otras entidades a lo largo del año. De aquí a el 1 de abril habrá actos estatales para constituir el movimiento. Empezamos el próximo sábado en Aguascalientes, en el Teatro Aguascalientes. Esperamos llenarlo, tiene un aforo de 3,000 personas y creemos que va a ser un buen evento. El domingo estaremos en Jalapa, Veracruz, en la Plaza Juárez, en un acto también masivo, y el lunes 9 de enero en Colima vamos a constituirlo en el municipio Cuauhtémoc. Luego, el siguiente evento estatal es el domingo 22 de enero en Tabasco, en Cunduacán. Esperamos congregar 10,000 tabasqueños. El jueves 26 de enero en Acámbaro, Guanajuato. El viernes 27 de enero en Zapotlán,
en el municipio de Zapotlán. En Hidalgo también esperamos 10,000 personas. El sábado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa. El domingo 29 de enero en el Marqués, en Querétaro. El miércoles 1 de febrero en Apizaco, Tlaxcala, a nivel estatal. El sábado 4 de febrero en Valladolid, Yucatán. El sábado 11 de febrero en Calakmul, Campeche. El domingo 12 de febrero en Chetumal, Quintana Roo. El sábado 18 de febrero en Hermosillo, Sonora. El domingo 19 de febrero en Guadalajara, Jalisco. El sábado 25 de febrero en Ocampo, Coahuila. El domingo 26 de febrero en Monterrey, Nuevo León. El sábado 4 de marzo en la capital de Durango y el domingo 5 de marzo en Gómez Palacio, en La Laguna. Ahí vamos a hacer 2 eventos. En Chihuahua, Chihuahua, el 11 de marzo. En San Luis Potosí, capital, el 12 de marzo. El 19 de marzo en Baja California. Estamos por definir si es en Mexicali o Tijuana. El 25 de marzo en La Paz. El 26 de marzo en Tepic, Nayarit. Y el 1 de abril en Zacatecas, capital. Con eso completaríamos el total y agregaríamos el 5 de mayo en el condado de Orange, en Los Ángeles, en California, con los migrantes, Dreamers y otros del Movimiento Binacional por la Esperanza. En la Ciudad de México llevamos recorridas las 16 delegaciones y vamos a volver a visitarlas. Hay algunas donde ya se va a constituir el movimiento y otras donde está en fase de organización. El 12 de enero, en fase de organización, estaremos en Magdalena Contreras. El 13 de enero en Tlalpan. El 14 de enero en Milpalta. El 15 de enero en Tláhuac. El 16 de enero en Venustiano Carranza. El 18 de enero en Miguel Hidalgo y el 21 de enero en Xochimilco. Y ahí en esas reuniones vamos a acordar cuándo se hacen los actos masivos ya de constitución del movimiento en las delegaciones, donde ya están programados los eventos constitutivos en actos masivos, son en las siguientes delegaciones. El domingo 5 de febrero pretendemos hacer un acto que colme la explanada del Monumento a la Revolución con los integrantes del movimiento en la delegación Cuauhtémoc. Ese día, como se sabe, se cumplen 100 años de la promulgación de la Constitución, pero para esa fecha seguramente ya estará por promulgarse o ese mismo día se promulga la Constitución de la Ciudad de México. Y vamos a hacerlo ahí en la explanada del Monumento de la Revolución. Esperamos llenarla con más de 10,000 ciudadanos de esa delegación. El 6 de febrero haremos el evento constitutivo en la parte norte de Álvaro Obregón y Coajimalpa. El viernes 10 de febrero en la parte de Magdalena Contreras. El lunes 13 vamos a hacer 3 eventos constitutivos en Iztapalapa. El jueves 16 pretendemos llenar de febrero la explanada de la delegación Azcapotzalco. El viernes 27 de febrero en la carpa Astros, que antes era un circo, que ahora es una carpa de espectáculos, que está en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Villa de Cortés del metro. Vamos a constituir el movimiento en Benito Juárez. El jueves 23 haremos otros 3 eventos en Iztapalapa. Iztapalapa, como es muy grande, va a significar 6 eventos. El viernes 24 nos tocará Coyoacán en 3 eventos. El lunes 27, Gustavo Madero, 4 eventos.
y el jueves 2 de marzo en la explanada de la delegación Iztacalco. Y con respecto al tema del gasolinazo, acordamos en nuestra asamblea semanal del día de ayer convocar a movilizaciones pacíficas, expresiones de diverso tipo, ciudadanas, cívicas, ordenadas, en contra de ese gasolinazo el próximo domingo 8 de enero, durante todo el día, en toda la República, y pretendemos realizar cuando menos 1000 actos en todo el país, que incluyen, pues, concentraciones en las zonas, en las gasolineras, sin generar actos violentos, ni bloqueos, ni tampoco compartimos la violencia o las provocaciones que se han querido montar, pero no vamos a dejar de movilizarnos. Vamos a convocar a que la gente lo haga de múltiples maneras pacíficas, con asambleas, recolección de firmas, colocación de propaganda en bajopuentes, en puentes, en casas particulares. Vamos a realizar mítines relámpagos, vamos a distribuir volantes, trípticos, vamos a hacer campaña a través de las redes sociales para que se detenga el gasolinazo y se incrementen los salarios. Y vamos a denunciar los actos de provocación que se han montado para querer ilegitimizar o criminalizar la inconformidad ciudadana. Creemos que muy probablemente desde el gobierno mismo se estén orquestando actos vandálicos para generar un clima de inseguridad o de miedo, y que eso inhiba la expresión de indignación de la gente. Nos llamó mucho la atención que en la toma de el asalto del Chedraui en Coacalco hubiera vigilancia policíaca estrecha, que no hubiera ninguna intervención, ni siquiera tentativa de detener a nadie, que hubiera cerca de ese lugar también vehículos del ejército y que estuvieran en actitud pasiva, y que además evidentemente se tratara de un grupo organizado. No tengo nada contra los jóvenes, al revés, pero la mayoría de los que sustrajeron artículos de esa tienda eran jóvenes a bordo de motocicletas y vehículos que llevaban para ese fin. Y eso evidentemente pues fue organizado para generar un clima de represión. Reprobamos las amenazas veladas de la declaración del presidente que acaba de hacer, ahora que anunció que el promotor de la visita de Trump a México ahora va a ser el canciller, y que señala que se va a actuar en contra de las inconformidades. Nosotros creemos que lo que se debe de hacer es detener los gasolinazos, evitar que siga incrementándose el precio de la electricidad, evitar que se siga deteriorando el tipo de cambio, que se siga devaluando la moneda, evitar que crezca la inflación, evitar que crezca la ordeña de ductos, evitar que crezcan las tarifas del transporte público, evitar que crezcan las tarifas del gas LP y elevar los salarios y no amenazar a la gente con actos represivos pretendiendo criminalizarlos. Creemos que la inconformidad va a crecer, no es algo que se pueda detener, es legítima porque todos sabemos que lo que está sucediendo es consecuencia de las reformas estructurales, particularmente de la reforma hacendaria y la reforma energética,
y de la reciente aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Y también sabemos quiénes son los grandes beneficiarios de estas reformas. Sabemos que exfuncionarios vinculados al PRI y al PAN ahora son prominentes empresarios o integrantes de órganos o de empresas transnacionales vinculadas a la energía, como Georgina Kessel, que fue secretaria de Energía de Calderón, o Jesús Reyes Heroles, y una larga lista. Y que, por ejemplo, el dueño de Hidrocina es quien fue socio de Cabal Peniche en el fraude de Fobaproa, en los tiempos en que se hizo ese fraude del Banco Unión, y que ahora es el beneficiario de la concesión de muchas gasolineras y que es la empresa propietaria de Hidrocina. Ellos son los que se han beneficiado y no es la gente la que se está perjudicando por estas medidas. Y por eso estamos llamando a estas movilizaciones cívicas, ciudadanas, pacíficas, organizadas, sin pretender generar violencia ni provocaciones, sino por el contrario, buscando que se inconforme la gente pacíficamente y a través de las redes sociales. Y en todos los eventos que ya anuncié, pues vamos a seguir insistiendo y explicando las verdaderas causas de la crisis energética y de la crisis económica que se avecina en el país y que es consecuencia de las políticas económicas de los gobiernos que han padecido el país durante los últimos sexenios, tanto los gobiernos del PRI como los gobiernos del PAN. Y nosotros por eso estamos llamando a esta movilización. El Movimiento Nacional por la Esperanza es una asociación civil en donde participa mucha gente, algunos somos militantes de algunos partidos democráticos y de izquierda, pero mucha gente no tiene militancia política y vamos a seguir trabajando en esa ruta y por eso estamos convocando a estas movilizaciones. Ese es el motivo de esta convocatoria. Seguramente habrá preguntas, si nos dicen de qué medios son, para poder… Buenas tardes. Sí. Yo soy Miguel Ángel Durán, soy editor de la revista El Cardinario. Sí. Usted está mencionando una movilización de mil movilizaciones, pues, este domingo. Sí. Pero bueno, ¿qué más sigue? Porque usted mismo reconoce que va a aumentar la inconformidad, igual que lo hizo el presidente hace rato. Pero ¿qué más sigue? ¿Sí se puede atajar este aumento, esta inconformidad? Porque parece ser que ya hay tantos estudios sociales que en un momento que no se pudiera generar un estallido, ¿no? No sé, ¿qué opinan tienen? Pues nosotros por eso ya anunciamos el calendario de actos que tenemos ya programados y en cada evento pues vamos a estar evaluando lo que suceda. Pero como no es un hecho, como ustedes saben, los gasolinazos son sucesivos, van a incrementarse, van a ir sucediendo y a partir del 18 de febrero van a ser diarios. Es decir, que no es un tema que se detenga. Ya se devaluó el peso otra vez por la presión que Trump hizo sobre la Ford, que provocó que retiraran la posibilidad de invertir 1.600 millones de dólares en la planta que tenían proyectada para construir vehículos compactos de esa marca en San Luis Potosí. Y cada vez que se devalúa el peso, aumenta la posibilidad de que sigan los gasolinazos porque por la política que se ha seguido, resulta que el 60% de la gasolina que consumimos es importada, porque desde la época de Miguel de la Madrid se argumentó que construir refinerías no era negocio y se dejó de construir. No solo eso, sino incluso se cerró la de Azcapotzalco, se ha reducido la producción en varias, como en Salamanca, y la pretendida refinería en Hidalgo pues se quedó en una barda
y ahora dependemos de la importación del 60% de la gasolina. Pero además ya se anunció el incremento de la electricidad, de las tarifas. Se dice que solo de alto consumo, pero ya sabemos que eso no va a ser así. Y ya se sabe que el gas LP subió en promedio 24%. Y todo eso a su vez va a tener efectos inflacionarios, como por ejemplo en la producción de tortilla, porque las tortillas se producen con energía eléctrica y gas, y todo eso pues va a afectar a la economía de las familias. Y por eso creemos que va a subir, pero hace falta organización, y eso es lo que pretendemos hacer nosotros, contribuir. Todavía no hay una convocatoria única de una gran movilización, pero el hecho de que sea inconformidad ciudadana habla de lo extendido, de la inconformidad de todos los sectores y grupos sociales, y salvo el gobierno, ningún grupo se ha atrevido a defender la medida, ni siquiera los que votaron a favor, los del PAN y los del PRI. Incluso más bien algunos priistas ya hasta se han deslindado, como Patricio Martínez, senador, y algunos panistas esconden la cara de lo que ellos provocaron y ahora no reconocen que ellos mismos defendieron tanto la reforma hacendaria como la energética, y además votaron recientemente, en diciembre, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, tanto en lo general como en lo particular. ¿Alguna otra pregunta? Sí, medio. Sí, Alejandro Arellano de México Legisla. Sí. Ustedes anunciaron una serie de eventos para el 1 de abril como eventos constitutivos. No. Saber, ¿esto con qué fin se van a crear como una asociación política? Y desde luego, dos puntualizaciones. Si el planteamiento de organización es con fines electorales, es decir, mandar candidatos a puestos de elección popular, y bueno, ya definieron que son de izquierda, ¿a qué partido están? ¿Hacia Morena, PRD? Muchas gracias. Precisiones. Es un calendario de 25 actos estatales, sin contar los delegacionales ni los distritales, donde se va a conformar el MNE. El Movimiento Nacional por la Esperanza es una asociación civil, no pretende ser asociación política, ni por lo mismo no tiene objetivos de carácter electoral, ni promueve candidaturas. Es una asociación civil, ciudadana amplia, democrática, vinculada a los objetivos de la izquierda. Sí promovemos la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, pero no pretendemos generar actos de carácter electoral. Claro está, pues es inevitable que donde va a haber elecciones se tenga que pronunciar, pero no son eventos de carácter electoral. Esta asociación está constituida desde el 2008. Lo constituimos en un acto masivo el 20 de noviembre de ese año, y desde entonces venimos trabajando, no es algo nuevo. Ahora lo estamos reactivando porque percibimos que hay mucha inconformidad ciudadana y hemos encontrado un crecimiento organizativo muy grande y una respuesta muy fuerte a favor de este movimiento. La evidencia pues va a ser, por ejemplo, el sábado próximo, que a pesar de estar todavía casi en fiestas, vamos a hacer el evento en Aguascalientes, que es una entidad en donde la izquierda no es muy grande o fuerte, y sin embargo nosotros vamos a hacer un acto masivo que habla de la fuerza. La mayoría de los que van a participar no son militantes de partidos, son ciudadanos que participan en el movimiento porque están de acuerdo en mantener viva la esperanza de un buen vivir, que es el lema que hemos venido difundiendo. Y por eso nos pronunciamos en contra de los gasolinazos, porque eso perjudica el buen vivir y promueve en los gasolinazos la inequidad, la desigualdad y la injusticia. René, el presidente de la República... ¿De qué medio eres, perdón? Soy Blas Buendía. ¿De qué medio? De Portal 32. Sí. El presidente de la República hoy, en su mensaje, dijo postura
¿Qué es lo que significa cordura en un país que está a punto de estallar en llamas? Pues la cordura debe empezar por los gobernantes y primero debieran hacer un ejercicio de autocrítica y reconocer que la situación en la que se está es responsabilidad de ellos. Por ejemplo, la deuda pública. Hay una presión muy fuerte porque la deuda pública creció por todos los rescates que hubo, por los abusos que hubo en los gobiernos de los estados y porque mucha de esa deuda está contratada en dólares, cuando era evidente que eso era un problema. El déficit público no es responsabilidad de la gente, es responsabilidad de la mala política económica. Debe haber cordura y revisar el impuesto especial sobre la producción y los servicios, porque una de las causas por las cuales sube el precio de la gasolina es por ese impuesto que eleva el precio. El gobierno recaudó el año pasado más de lo que esperaba recaudar por ese impuesto, que es un impuesto al consumo en los hechos. Y ahí es donde debe haber cordura. Debe haber cordura si se escucha a la gente y debe haber cordura si se defiende al país. No ha habido ninguna declaración acerca de los actos ya de Trump en contra de México. Ya hubo un acto, cuando menos, que fue la cancelación de la inversión de la Ford, pero se ciernen la amenaza sobre millones de mexicanos. Y también la General Motors, que también decidió dejar de producir. Y debe haber cordura para entender que la pobreza no ha disminuido, al contrario, se ha incrementado y que debe dejar de enriquecerse a una pequeña minoría de empresarios nacionales y extranjeros que son los grandes beneficiarios. Y se debe haber cordura para pedirle cuentas al anterior director de Pemex, que se fue y dejó a la empresa casi quebrada y que ahora pues nos culpan a la gente de lo que ellos provocaron. Y por otro lado, pues la gente tiene el legítimo derecho de ejercer sus garantías constitucionales y de expresarse pacífica y libremente y de expresar su malestar cuando se afecta su economía y cuando pierde su nivel de ingresos. Si sumamos el incremento del precio de la gasolina, del gas LP, de la electricidad y del transporte, le están confiscando a la gente ya de alrededor del 25% de su ingreso real, sin contar el efecto inflacionario que va a tener en otros bienes y servicios. Y claro que eso no lo resienten los gobernantes que están tomando esas medidas, porque ellos sí se están autoadjudicando grandes beneficios y eso a costa del interés de la gente. Profesora, un México incendiado, un México en llamas, ¿cómo ves tú este panorama? Nosotros no hacemos apología de la violencia, no lo deseamos. Queremos que haya inconformidad ciudadana sin que haya violencia, que haya insurgencia cívica para revertir las medidas. No queremos que la gente caiga en provocaciones porque eso sería el motivo para propiciar la represión. Además de que algunas de las medidas van a incentivar las acciones del crimen organizado, como la ordeña de ductos, porque al elevarse el valor del petróleo y las gasolinas, pues los que se dedican a eso van a hacerlo cada vez más. Ha crecido la ordeña de ductos y algunas veces coludidos los criminales con funcionarios, como en Puebla, que recordarán ustedes que el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Moreno Valle fue destituido porque estaba encubriendo a la banda de
criminales que ordeñaban los ductos y que provocaron un accidente en aquellos municipios, tlachicoleros le dicen, guachicoleros, bueno, como les digan, pero es lo mismo. Andrea, esta extensión, ¿cuántas personas están integrando su movimiento? Y ya tiene un poquito más al futuro, dice que sí necesitan unirse. Los grupos de izquierda, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y el PRD hablan de conformar un bloque de izquierdas para ir en contra, por ejemplo, en el Estado de México del PRI. ¿Este movimiento se une a este llamado? ¿Y qué pasaría en otras estados, también a nivel nacional, que van a tener elecciones? Gracias. El movimiento tiene ya una afiliación cercana al 500,000 de personas en lo que va del trabajo que hemos hecho, y con el trabajo que vamos a hacer este año calculamos llegar a 1,000,000 de afiliados a lo largo del año. Nosotros promovemos la unidad de todas las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Eso incluye a Morena, al PRD, al PT, al MC y algunos otros grupos, organizaciones no gubernamentales, movimientos que coincidan en eso. Si se logra esa unidad, pues ahí participaremos. Y si no es posible, pues ya tendremos que discutir específicamente qué haremos. Pero todavía es prematuro porque falta saber cómo se manejan las cosas. Nosotros no somos partidarios, no hemos sido partidarios de las alianzas con el PAN, porque además, aunque ahora escondan la cara, muchos de los responsables de la situación de los gasolinazos fueron los panistas. Revisen el discurso de Ricardo Anaya cuando se firmó el Pacto por México y verán ahí que hizo apología, y cuando se aprobó la reforma energética dijo que lo mismo que Peña Nieto, que iba a bajar el precio de la electricidad, que iba a bajar el precio del gas, que ya no iba a haber gasolinazos, que era por el bien de México, que íbamos a tener crecimiento económico, en fin, todo lo que no sucedió. Lo que sí ha sucedido es que muchos de los panistas del anterior gobierno y del actual, pues son los que se han venido enriqueciendo. Ahí están los negocios de Juan Bueno Torio, de César Nava y otros muchos que son beneficiarios de las políticas económicas tanto de Fox como de Calderón. Y para muestra basta un botón: el secretario de Hacienda del último periodo de Calderón es el mismo secretario de Hacienda de Peña Nieto, es el mismo, es la misma política. Así es que por eso es importante buscar la unidad de las fuerzas de izquierda y nosotros vamos a trabajar para ese fin. Ese es nuestro objetivo, ojalá lo logremos, porque solo con un gobierno progresista, democrático y de izquierda se verá. Ya candidaturas y eso, pues ya llegará el momento, pero todavía es prematuro. Oiga, yo soy Héctor Álvarez de Notimex. Sí, ahorita. Dentro de todo lo que se ha dicho del gasolinazo, también se argumenta de que formó parte del paquete económico que se aprobó en el Congreso para este año. Yo quisiera preguntarles si ustedes pedirán alguna explicación a los legisladores del PRD que votaron a favor de ese paquete económico. El PRD votó en contra del paquete de los artículos, tanto el transitorio como los dos que hablaban de los gasolinazos, en todo el PRD. Ya en lo que se refiere al Pacto por México, nosotros ahí sí fuimos en su momento críticos, nunca estuvimos de acuerdo con eso. Pues sí, fue una secuela, no todo, porque la reforma hacendaria se aprobó dentro del Pacto por México. Ahí viene el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La reforma energética no la votó el PRD, fue la ruptura del Pacto por México, pero ya estaba muy encaminada. Creo que hemos sido muy claros acerca de eso, pero no es el momento de declarar una pugna interna en las izquierdas. Más bien lo que hay que hacer es responsabilizar a los principales responsables, que son los gobiernos panistas y priistas, y quien haya cometido errores que los corrija, pero buscar la unidad de las fuerzas de izquierda y además reencontrarse con la gente. La gente está indignada, está molesta, está irritada, y nosotros debemos procurar estar con ellos y acompañarlos en sus demandas, entre otras,
con que se detenga el gasolinazo, que se convoque un periodo extraordinario de sesiones y se revise lo que se aprobó en diciembre y se reconsideren las medidas, porque a todas luces no está funcionando. Baste decir que con la devaluación de ayer a hoy, mucho de lo que se pensaba obtener, ahí se va, porque es lo que se tiene que pagar por deuda contratada en dólares y por la importación de gasolina que se compra en dólares. Entonces, ahí está. Entonces, va a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo va a aguantar la economía de la gente? Sin que además suban los salarios. Así es que eso es lo que nosotros tenemos que argumentar. Gracias. Buenas tardes, don Rubén. La pregunta es simple. Allá afuera, toda la gente está indignada con los políticos. La mayoría no recuerda que, por ejemplo, Ricardo Anaya, que ahorita está mandando comunicados de prensa, precisamente, Alfredo Flores está indignado con los gasolinazos. Él fue el que, siendo presidente de la mesa, él fue el que declaró válida y hasta lo aplaudieron porque votó a favor de la reforma energética. Pero la gente no lo ve, no ve si es Ricardo Anaya, si es mexicano, si es... quién sabe. Están indignados con todos los casos. Hay un divorcio ya de ciudadanos con ustedes hablan en general, en particular. ¿Qué pueden hacer los políticos para reconciliarse? Sobre todo que se ve por todos lados corrupción, incluso Mancera cree que es presidencial y todos los habitantes de la Ciudad de México lo alucinan y ya quieren que se vayan. Y eso también es un problema, es la segunda pregunta. ¿Cómo van a resolver ese problema ustedes, los del PRD, que Mancera lo está llevando, pues ahora sí que como al Titanic hasta el fondo? Precisamente la creación o la reactivación del Movimiento Nacional por la Esperanza es una respuesta a la crisis de credibilidad y legitimidad de una parte de la clase política. Nosotros por eso estamos haciendo un trabajo ciudadano y social y por eso hemos logrado avanzar en todo el país, porque no estamos haciendo una convocatoria estrictamente partidista. Yo he sido militante de izquierda de toda mi vida, lo seguiré siendo. Soy militante del PRD, pero el trabajo del movimiento no es del PRD, ni pretende serlo. No niego mi militancia, pero reconozco que quienes condujeron al partido se equivocaron al aprobar medidas que fueron contraproducentes. Sin embargo, también debe haber un reencuentro de la clase política con la ciudadanía y se tienen que corregir los errores. Y también debe haber un relevo y una renovación generacional y deben emerger nuevos liderazgos. Y también se deben hacer a un lado a quienes tienen doble discurso o doble moral, como ya lo señalaste. Precisamente Ricardo Anaya, que fue uno de los impulsores de las medidas que ahora condenan, si fueran congruentes, yo quisiera que el PAN en la Cámara de Diputados o en el Senado estuviera de acuerdo en convocar un periodo extraordinario de sesiones para revocar el gasolinazo. Quiero verlo, pero ese es un discurso falso porque el PAN así trabaja. Aprueban y deciden lo que le perjudica a la gente y luego se presentan como una falsa oposición para engañar a la gente. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en ir aliados con ellos, porque ellos han sido causa de muchos de los graves problemas de México. Ahorita hablamos de economía, pero podríamos recordar quiénes desataron la absurda guerra que ha costado la vida de decenas de miles de personas y la desaparición forzada de otros tantos miles. Y si esa estrategia fue conveniente o no, y que todavía se sigue padeciendo todos los días y que se va a mezclar con todo este tema. Y que Perdón, es que antes de ti habían pedido la palabra otros, si tú ya habías preguntado. Sí. Sí. El mediodía, el movimiento no dio marcha atrás al gasolinazo, y a pesar de las protestas y el impacto que tendrá en la economía de los mexicanos, vivió contradicción y dijo que era inevitable el gasolinazo y que no era producto de recaudar más impuestos o de la reforma fiscal. ¿Qué opinión tiene al respecto?
voy a buscar una cita. Les voy a leer, a ver si la encuentro rápido, una cita que dice lo mismo. Para corregir el desequilibrio financiero del sector público, se decidió revisar la política de precios de venta de los energéticos en el país para abatir los subsidios indiscriminados que provocan un consumo dispendioso de energía. Por lo mismo, el gobierno tuvo que aumentar el precio de los productos petrolíferos. ¿Saben quién declaró eso? No fue Peña Nieto, fue Miguel de la Madrid en 1982. Es el mismo discurso de siempre. Y también en ese entonces, Miguel de la Madrid dijo que sería un grave error construir refinerías, pues no es financieramente un buen negocio. Desde entonces se viene arrastrando esa política. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Fox y Calderón tuvieron millones y millones, miles de millones de dólares cuando el precio del barril del petróleo llegó a superar los $120. ¿Y dónde está ese dinero? Lo dilapidaron. No solo no construyeron refinerías, sino desmantelaron las que había. ¿Y qué hicieron otros países, como Estados Unidos? Guardaron petróleo y construyeron refinerías. Y ahora ellos nos venden la gasolina que refinan con nuestro petróleo que les vendemos. Les vendemos un promedio de $46 por barril y terminamos comprando a $120 el precio de la gasolina. Esa es la consecuencia de esas políticas. Y por eso se debe corregir. ¿Y a qué aspiramos? A que la realidad sea testaruda, porque ya se demostró que sí es un buen negocio construir refinerías y que los países que construyeron refinerías ahora tienen blindado su sector energético. Que sí es un buen negocio tener una industria eléctrica propia y no depender de la inversión extranjera, etcétera. Pero yo creo que la realidad va a ser testaruda y que la inconformidad ciudadana se va a expresar de muchas maneras y va a encontrar el cauce para hacer que esto se revierta, porque no es novedosa la política económica que se viene aplicando y yo creo que la conciencia de la gente cada vez es mayor y se va a expresar organizadamente y creo que el gobierno de Peña Nieto puede no concluir su mandato por la inconformidad que la gente viene expresando. Es el presidente, desde que se miden los niveles de aceptación, que más bajo nivel de aceptación tiene de todos los que ha habido desde que se hacen encuestas. Yo creo que si hubieran habido encuestas cuando gobernaba Santana, Peña Nieto tendría menos nivel de aceptación que Antonio López de Santana. Claro, esa es una hipótesis, pero Santana vendió la mitad del país, lo malbarató, y esto está vendiendo todo el país. ¿Qué dijo Peña Nieto de Trump hace rato? Nada. Un presidente que defiende un país debiera siquiera reclamar que un presidente de otro país atente contra la economía nuestra. No dijo nada. Es un subordinado de los intereses de Trump. Si no defiende los empleos que se iban a generar con la inversión de la Ford, pues ¿qué esperamos cuando empiecen a deportar a los mexicanos que viven en Estados Unidos, incluidos los que se fueron siendo menores de edad y que ahora ya son adultos? Y que no se les puede criminalizar porque cuando se fueron eran inimputables, eran bebés algunos.
y los van a deportar. ¿Y qué va a hacer el gobierno de México? ¿Piensa acaso que porque Videgaray invitó a Trump, ya Trump se va a tentar el corazón y va a dejar de ser el diablo blanco ese que nos está amenazando? Claro que no. Por eso nosotros creemos que hace falta un cambio de gobierno y que las izquierdas deben madurar y buscar su unidad y encontrar la mejor propuesta para cambiar el rumbo del país y rescatarlo. En la lógica del gobierno era inevitable desaparecer los subsidios y aumentar los precios de la gasolina. Pues eso fue lo que dijo Miguel de la Madrid y ya vieron que no. Claro que no, hay muchas cosas que se pueden hacer y que se podían haber hecho y que no han querido hacer. Por ejemplo, si se hubiera hecho la refinería que tanto se anunció, pues no hubiéramos tenido que seguir importando tanto gasolina. Por ejemplo, si se hubiera combatido la corrupción en Pemex, entre otros de los líderes sindicales o de los exdirectivos, pues no se hubiera perdido tanto dinero. Si no se hubiera desmantelado la industria energética, si no se hubiera malbaratado Pajaritos, por ejemplo, si no se hubiera privatizado la industria eléctrica, si no se hubiera endeudado al país con rescates financieros como el del Fobaproa y otros, si no se hubiera permitido que los gobiernos de los estados como el de Moreira o el de Duarte, los dos Duartes u otros, hubieran elevado o multiplicado la deuda como lo han hecho, pues no estaríamos como estamos. Yo creo que no está haciendo crisis su modelo. Y ya vimos en América Latina lo que ha sucedido cuando algunas medidas se quieren imponer siendo impopulares. La caída de los gobiernos derechistas en Bolivia devinieron de la privatización del agua. Y no sería el primer gobierno que cae cuando se elevan los precios del transporte público, por poner un ejemplo. Así es que yo creo que el gobierno de Peña Nieto y su aliado del PAN están jugando con fuego y pueden terminar incinerándose. Son como bonzos políticos que están jugando con gasolina y pueden incendiarse ellos mismos. Buenas tardes. Sí. El señor Gerardo Oliver, de Relaciones Públicas, de Digital News, de un medio de prensa internacional. A sus órdenes. Se está viendo que las medidas que están haciendo en varios estados de la República para el pago de las gasolineras no es una medida adecuada porque en algunos estados ya se está viendo que se está dando también el saqueo a las gasolineras. Y como no hay medidas de seguridad, los mismos dueños de las gasolineras están convocando para que mañana, si no tienen las medidas adecuadas de seguridad para abrir sus gasolineras, a surtir, ellos mismos van a hacer las gasolineras. Entonces, este paro a las gasolineras no es la solución. En este caso, en las redes sociales y en muchos otros medios se está pidiendo, por lado de las gasolinas, que se baje, se le exija al gobierno que baje el alto impuesto a las gasolinas. Por otro lado, también en las redes sociales, se está pidiendo que se dé marcha atrás en la reforma energética o una revisión que sea benéfica para el país. También se está exigiendo en algunas redes sociales, por mucha inconformidad de todos los mexicanos, que renuncie Peña Nieto por todo lo que ya sabemos que ha hecho en contra del país. También se está convocando a las personas para que no paguen impuestos. Estas y muchas otras medidas que se están manejando en las redes sociales, como también sería que se reduzcan los altos salarios millonarios que cobran en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en el INE, en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia. Las pensiones de los expresidentes. Las pensiones de los presidentes. En fin, hay muchas otras medidas adicionales a los cuadros de las gasolineras. Y en eso también sería, por ejemplo, que se les exija a todos los funcionarios públicos de los tres mandos del gobierno que ya no se les den vales de gasolina, porque esos vales se pagan con los impuestos del pueblo, ¿están de acuerdo? Y así muchas otras medidas que, por ejemplo, el pago de las gasolineras ya en muchos estados
está provocando desabasto de mercancías, entonces está afectando a terceros esto del paro de las redes. Entonces, ¿qué otras medidas tienen contempladas aparte de las que ya mencioné? Y también por último, otra pregunta. López Obrador está convocando no solamente a los partidos de izquierda, sino está convocando a todos los partidos, llámese que están todos, para que todos los mexicanos unan. Incluso en las redes sociales se está convocando para que este domingo a las 10 de la mañana, en todas las plazas públicas de toda la República, acudan a las 10 para que en todos los estados la gente se manifieste. O sea, que sea de todos los mexicanos de la Unión, no nomás de un partido, sino de todos los mexicanos. En total, todas las sociedades. Gracias. Pues coincido con lo que dijiste, todo. Yo creo que debieras volverte vocero de nosotros, porque es justo lo que pensamos y nada más enfatizaría en que nosotros no compartimos la violencia, ni los bloqueos, ni el vandalismo. Creemos que eso tiene efectos contraproducentes. Quizás sí haya grupos radicalizados que lo hagan, pero también pueden ser enviados para provocarlo, para generar miedo. Por eso nos deslindamos de eso. Y todas las acciones serán pacíficas. Hay muchas maneras de expresar la inconformidad. Publicación de cartas, recolección de firmas, visitas domiciliarias, colocación de propaganda en las casas, en los puentes, reparto de volantes en los camiones, mítines relámpago, asambleas en las plazas públicas, visitas pacíficas a los centros comerciales, convencimiento de los legisladores, peticiones por escrito, desplegados, publicaciones en las redes sociales, convocatorias a cadenas humanas sin afectar a terceros, etcétera. Hasta desnudos artísticos si alguien quiere animarse, aunque le dé un aire colado. Todo eso, hay muchas maneras pacíficas sin perjudicar a la gente. Y eso es lo que creemos que debe de ser. Y que además expliquen. También hay que explicarle a la gente. Nosotros vamos a hacer talleres explicativos de las causas de lo que provocó esto, para que la gente entienda y que no la pretendan responsabilizar de las políticas públicas que el gobierno ha aplicado. Pero este es solo un tema. Cuando nosotros hablamos del buen vivir, hablamos de muchos temas, de la salud, del trabajo, de la seguridad, de los jóvenes, del transporte, etcétera. No sé si hay algún otro periodista de algún otro medio que no haya preguntado, si quiere hacer alguna otra pregunta para darles oportunidad. Y si no, compañero. Sí. De alguna manera estas movilizaciones, estos ataques a tiendas comerciales, a gasolineras, llamándolo así, ataques, pues se relacionan mucho con grupos de izquierda, PRD, algunos dirigentes de PRD. ¿Qué tan certero es esto si no tenemos la información bien de esos grupos que están yendo a hacer bloqueos, que están convocando a través de las redes sociales solamente? Por eso les decía yo el caso de Coacalco. No vi a nadie del PRD, ni ningún militante del PRD convocó, y claramente están los videos que era un grupo organizado, la mayoría de personas a bordo de motocicletas, jóvenes, y que a diferencia de otros casos, la policía no detuvo a nadie, no, ni siquiera lo intentó, parecía que estaba acordado con ellos. Claro que a lo mejor se quiere hacer creer que es la izquierda o es el PRD, y por eso nosotros aclaramos, nos deslindamos, invitamos a la gente a no caer en actos vandálicos ni en provocaciones, pero que no deje de protestar ni de mostrar su indignación, que lo haga de manera pacífica, legal, sin afectar las propiedades de nadie ni los intereses de terceras personas. Incluso por eso tampoco compartimos los bloqueos, porque al final de cuentas terminan perjudicando a muchas personas. Pero también percibimos que hay una psicosis que se quiere generar, creando temor, generando cierres de tiendas sin que haya verdaderos
problemas y anunciamos que quizás, tal vez, quieran generar otras medidas de distracción. A lo mejor después de los 15 años de Rubí van a anunciar que está embarazada Rubí y que hay que ir al bautizo de Rubí y con eso distraer la atención de los temas que a la gente le interesan. Y si no, inventar otros, como ¿se acuerdan de los pescadores de San Blas? Que decían que habían sobrevivido meses en alta mar comiendo tortugas voladoras y que en los medios de comunicación les dedicaban muchas entrevistas a unos pescadores que ni siquiera parecían acapulqueños, todos blanquitos y bien rollizos, que pasaron meses en alta mar comiendo tortugas voladoras. Pues quizás haya maniobras de ese tipo, pero la gente ya es muy inteligente y por más que haya comentaristas de diverso tipo que pretendan justificar lo injustificable, la gente es lista y no se va a dejar engañar. Las medidas que se toman ahora con el aumento de la gasolina difícilmente se van a echar para atrás por las declaraciones que hoy hizo Peña Nieto y las de frivolidad. Pero con base en lo que usted propone respecto a no la violencia y sí ternuritas y redes sociales y todo eso, ¿realmente creen que sus medidas pueden hacer el cambio, que pueden provocar que la gente se mueva para algún lado, que sí provoque ese cambio que queremos? Pues sí, yo creo que la opinión pública, cuando se expresa organizadamente, es capaz de revertir todo tipo de medidas. Y yo pienso que es tan impopular la medida que, a pesar de la necedad y de los argumentos amenazantes del discurso de hoy del presidente, van a terminar retrocediendo. Se parece al discurso de Díaz Ordaz del 68. Y a pesar de la masacre, al final tuvieron que dar marcha atrás de manera traumática, pero lo tuvieron que hacer. Ojalá en México, en el gobierno, impere la cordura y actúen con responsabilidad y dejen de provocar a la gente, porque la gente tiene en todo momento, como lo marca el artículo 39 de la Constitución, el derecho inalienable, o sea, irrenunciable, a elegir su forma de gobierno, y el gobierno mexicano se elige por la gente y se supone que se instituye en su beneficio. Y con esa argumentación, la gente tiene el derecho de pedirle a su gobierno que dé marcha atrás en medidas que lo perjudican gravemente o la perjudican gravemente. Sí, profesor Adán Juárez, ¿estarías de acuerdo entonces en que se eliminara el IEPS, que es aproximadamente del 6% aproximadamente? Y al mismo tiempo, ¿estarías de acuerdo que a todos los legisladores, senadores, diputados, asambleístas y bueno, funcionarios y mexicanos les quitaran el bono ese de gasolina? Lo del bono de gasolina, donde exista todavía, pues sí. Ahora, lo que hace falta es una reforma fiscal progresiva, porque también la Coparmex quiere que disminuya el IEPS para que ellos dejen de pagar impuestos, porque el IEPS no solo es un impuesto a la gasolina, es a la producción y los servicios. Entonces, desaparecer el IEPS terminaría beneficiando también a muchos grandes empresarios que dejarían de pagar impuestos, cuando lo que hace falta es una reforma fiscal que le quite impuestos a la gente que menos ingresos tiene y le cobre más impuestos a quienes evaden, como los que obtienen ganancias especulativas en la bolsa de valores o los que obtienen los llamados beneficios fiscales, que ustedes saben que terminan siendo elusión fiscal. Entonces, no es desaparecer un impuesto nada más, sino tiene que haber una revisión. Y yo creo que a estas alturas, las llamadas reformas estructurales del Pacto por México fracasaron. Que no
generaron lo que dijeron que iban a generar, incluso más bien lo contrario, y que se deben revisar. Eso es lo que yo creo que se debe de hacer. Pues no sé si con esto es suficiente. Para terminar, nuestras dos últimas. Sí. México no es productor, perdón, México no es integrante de la OPEP, pero la OPEP hace una cosa que se anunció un recorte de producción. Esto obviamente va a hacer que aumente el precio del petróleo. En ese contexto, México también se incluye, aunque no se integrante de la OPEP. Esto significa que va a haber más ingresos por la red de petróleo a México, aún cuando se recorte la producción. Estos ingresos extras que va a tener México no podrían destinarse a atender algunas regiones que más ha afectado el gasolinazo, como puede ser el campo, por ejemplo, pueden ser algunas regiones marginadas a donde se destinaran esos recursos de alguna forma para paliar la situación que tienen menos posibilidades. Es que esa estimación ya se hizo cuando se aprobó el presupuesto. El presupuesto de egresos se hizo tomando como base que el precio del barril del petróleo este año iba a ser de $56, o sea que iba a subir, y ya está presupuestado el supuesto incremento. Ojalá y sí suba, porque de lo contrario, si no sube lo que se dice, podría haber otros recortes u otros incrementos. Entonces no procedería, porque ya está estimado el posible incremento en el precio del petróleo para este año, en las estimaciones optimistas del gobierno federal. Además, por último, sí, algunos sindicatos ya se están uniendo para exigir al gobierno que se dé una alza emergente a los salarios mínimos. Pues obviamente ya se vio que esto quedó totalmente, el aumento del salario mínimo totalmente rebasado. ¿Ustedes se unirían a esta medida? Claro, con todos los sindicatos democráticos o no, que coincidan con los objetivos de incrementar el salario y las prestaciones, coincidiríamos. Y por cierto, para terminar, llamaríamos a los gobernadores integrantes de la Conferencia Nacional de los Gobernadores que no se vayan a prestar para justificar, como luego lo hacen, las políticas que el gobierno federal ordena, porque es en detrimento de sus propios estados, porque si algunos han resentido los recortes presupuestales, han sido los presupuestos de los estados, algunos de los más pobres, como Chiapas, que perdió casi 5,000 millones de pesos de presupuesto este año, ya no se diga otras entidades. Ojalá en la CONAGO los gobernadores de todos los partidos, sobre todo los que se dicen progresistas, no terminen colocándose al servicio de la política de Peña Nieto. Pues les agradecemos a todos nuestros compañeros, al diputado Alejandro Ojeda, Enrique Vargas, a Betty Olivares, a Marisela Contreras y a la compañera Carmen Vera, a todas y a todos ustedes, la cobertura a esta conferencia, y buen provecho, y que los Reyes Magos les traigan todos los juguetes de todo tipo que pidieran, pero que no utilicen gas inflamable ni gasolina.